fue aprobado el primer debate de proyecto de reforma tributaria para el año grabable 2023. Aunque aún falta obviamente parte del trámite en el Congreso para que el proyecto se vuelva una ley de la República, pues hoy hemos querido tener un conversatorio junto a mi colega y amigo Carlos Andrés Cañón, socio fundador de la firma Cañón y Asociados, donde juntos estaremos abordando un poco las principales modificaciones que hay entre el proyecto de reforma tributaria, que ha sido ampliamente discutido, y lo aprobado digamos, o el primer texto que fue propuesto para la aprobación del Congreso de la República. Un gusto tenerlos el día de hoy, a todos nuestros clientes y participantes. Esperamos que el contenido sea de la mayor relevancia para todos ustedes. Que es importante resaltar, primero, que aún no se conoce el texto definitivo aprobado en primer debate, y eso ha sido, digamos, uno de los principales digamos, talanqueras en conocer cómo ha ido avanzando la discusión. Segundo punto, nos vamos a enfocar en las principales modificaciones que se están presentando para personas naturales. No nos vamos a meter en el mundo de las personas jurídicas, no nos vamos a meter en el mundo de los nuevos impuestos como impuestos a los alimentos ultraprocesados, a los impuestos a los alimentos azucarados. Vamos a enfocar en la tributación de personas naturales, lo que más afecta a personas naturales. Y tercero, por favor, siéntanse en la libertad de dar o presentar sus dudas. Al final de la conversación nos sobrará un tiempo y podemos resolver algunas de ellas. Me permito antes de seguir presentarles a Carlos Andrés Cañón. Él es abogado de la Universidad del Rosario, contador público de la Universidad Externado de Colombia, tiene amplia experiencia en el derecho tributario y corporativo, cuenta con una maestría en la Universidad de Leiden en Holanda de avanzada tributación internacional y es especialista de la Universidad del Rosario en Derecho Tributario. Ha sido reconocido por importantes firmas extranjeras calificadoras en los últimos años como uno de los mejores abogados en materia de impuestos, Private Wealth Law, The Chambers, Legal 500, entre otros. Un gusto, Carlos Andrés, tenerlo hoy aquí compartiendo escenario. Muy buenos días, Juan. Pues muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por acompañarnos y escuchar todo lo, digamos, el intríngulis que ha generado este tema de discusión de la reforma tributaria. Aquí hablaba con una amiga que trabaja en el Ministerio de Hacienda y me comentaba que en la presentación de la primera ponencia se habían llegado a presentar 1000 preposiciones. Ay, carajo. Voy a tratar de presentar, Juan. ¿Vas a bajar? Porque... Voy primero como a tocar unos temas Okay. digamos, generales. Retomo su punto. Sí, cuando uno revisa el listado, digamos, de proposiciones que está en la página del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado, específicamente, pues sí, las proposiciones son gigantescas. Todo el mundo opina sobre el tema tributario, obviamente, porque es un tema que golpea a todos los sectores de la economía, nos golpea absolutamente a todos en este escenario. Entonces, obviamente es de la mayor relevancia. Antes de darle la palabra a Carlos Andrés, que digamos nos va a ayudar con algunos de los temas más relevantes, yo me voy a permitir tomarme 10 minutos para tocar 5 temas que me parecen supremamente importantes resaltar, digamos, de las novedades que se están presentando en materia de reforma tributaria. Entonces, denme un segundo que esto publique, principal, listo. Entonces vamos a atacar las principales modificaciones que están presentando en las propuestas para personas naturales. Yo voy a hablar básicamente de algunos puntos muy generales. Carlos va a entrar al fondo real de la reforma, donde tendremos un conversatorio para que lo revisemos con mayor detalle. Me parece importante, uno de los temas que que más nos preguntan en el área de Wealth Management de Scandia es el tema de la enajenación de acciones listadas. Obviamente es un tema muy relevante para nosotros, pues porque nuestro negocio gira en torno en gran medida al mundo de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Recordemos que hoy en día la normatividad vigente para el año grabable 2022, la utilidad obtenida en la venta de acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia no está gravada con el impuesto sobre la renta. Hay que cumplir unos pequeños requisitos
que básicamente es en términos generales es un porcentaje, un límite del 10%, respecto a las acciones en circulación de la respectiva sociedad. En el primer proyecto o en el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno nacional en su primer momento, estaban derogando el artículo 36-1 del Estatuto Tributario, razón por la cual la utilidad en la venta de acciones listadas pasaría a estar grabada con el impuesto sobre la renta. En la ponencia para primer debate hay un frenón por parte del gobierno y nos devolvemos un poquito y se mantiene como no grabada la utilidad en la enajenación de acciones listadas, pero reducen el límite. Recordemos que, como les decía, hoy actualmente el artículo 36-1 establece que el límite es del 10% de las acciones en circulación y en la ponencia presentada para primer debate se mantenía como no grabada la utilidad siempre que la enajenación no superara el 3% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad durante el mismo año gravable. Entonces, esto es importante digamos, para los inversores, para las personas que tienen acciones listadas en la Bolsa de Valores. Entiendo, como les digo, como le dije a la introducción, no conocemos el texto aprobado en primer debate, pero de las noticias que se han filtrado, de la información que se ha filtrado, y que hemos aquí como compartido con Carlos cuando preparábamos este conversatorio, parece que esto fue aprobado como les estoy contando, que se mantiene como no grava la utilidad siempre que la enajenación no supere el 3%. Vamos a ver cómo va avanzando este tema que es importante para nosotros. Otro tema que nos preguntan mucho son las ventas de activos y específicamente ventas de inmuebles. Recordemos que hoy en día hay una exención de hasta 7.500 unidades de valor tributario, siempre que la totalidad del ingreso sea depositado en una cuenta AFC y se reinvierta en un nuevo inmueble de vivienda. Pero el decreto reglamentario de esta norma ha hecho que la norma sea poco aplicable porque solamente aplica sobre inmuebles de muy bajo valor. Es la razón por la cual no ha sido tan operativo. En el proyecto de reforma tributaria se proponía que estuviesen exentas solo 3.000 unidades de valor tributario, o sea, bajábamos de 7.500 a 3.000, pero no se requería el uso de una AFC ni se hablaba de limitación en el valor del inmueble enajenado, lo cual obviamente era muy conveniente para muchas personas. En la ponencia para primer debate se propuso, digamos, si lo comparo con el proyecto de reforma, subir la exención a 5.000, si lo comparo con la norma actual, bajarlo de 7.500 a 5.000 VTs, pero se volvieron a incluir los requisitos de siempre que la totalidad del ingreso sea depositado en una AFC y su reinversión en un nuevo inmueble de habitación. Entonces, lamentablemente, parece que volvemos un poco a la redacción inicial, que no hace como tan viable para todo el mundo usar esta exención en la venta de inmuebles de habitación. Otro tema que nos parece muy relevante para aquellos de nuestros clientes que son dueños de sociedades, hay, digamos, una reglamentación especial en la distribución de utilidades en acciones o cuotas. Para el año gravable 2022, digamos que no hay obligación de perdón, se me quedó mal el título. Voy a hablar de la declaración de activos en el exterior, que es otro de los temas que formalmente nos preguntan mucho. Cuando yo hago una inversión en el exterior, tengo la obligación de presentar adicional a la declaración de renta una declaración de activos en el exterior. Hoy en día, siempre y cuando el activo o la inversión en el exterior supere 2.000 unidades de valor tributario. Con el proyecto de reforma se proponía limitar este límite y lo que conllevaba que todos los contribuyentes que tengan activos en el exterior tendrían la obligación de presentar la declaración sin importar el monto del activo. Si recordamos, así arrancó esta obligación hace muchos años cuando se puso por primera vez en el sistema tributario colombiano. De lo que hemos podido averiguar, bueno, la ponencia de primer debate se mantiene la propuesta de eliminación, es decir, de la eliminación del monto mínimo, es decir, todos los contribuyentes que tengan activos en el exterior estarían obligados a presentar esta declaración. Y de lo que hemos podido, digamos, revisar en las diferentes discusiones, parece que fue aprobado tal cual como se propuso. Y por último, para darle ya paso a Carlos Andrés, quiero hablar un poquito de un tema muy novedoso que es revivir el impuesto de timbre. En el proyecto, en la ponencia de primer debate, se incluyó algo
que no había sido presentado por el gobierno nacional en el primer proyecto de reforma, pero que fue aprobado por los congresistas de manera unánime y se puso en la ponencia para primer debate. Y básicamente se propone revivir el impuesto de timbre sobre las escrituras públicas de enajenación de inmuebles cuyo valor sea superior a partir de 20.000 unidades de valor tributario. Eso son más o menos 760.080.000 pesos usando la VT de 2002. La tarifa de ese impuesto de timbre será, o se propone que sea una tarifa marginal del 1.5%. Esto es supremamente novedoso, es una de esas, digamos, inclusiones que se da durante la discusión legislativa. Repito, no fue propuesta por el gobierno nacional, fue propuesta por los congresistas y ya está incluida en la ponencia para primer debate y entendemos que fue aprobada como tal. Esas son básicamente las novedades que quería como presentarles, adicional a lo que Carlos Andrés nos va a comentar el día de hoy. Carlos, le doy la palabra, bienvenido nuevamente y quedo aquí súper atento para que conversemos. Vale, perfecto, Juan. Pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por su acompañamiento. Pues efectivamente, el tema de la reforma tributaria, caramba, no me está dando. Pero voy a tratar de presentar porque al parecer ahora no me está permitiendo. Juan, ¿será que hay una restricción allá? Yo ya acabo de dejar de Porque compartir. Inténtelo otra vez, por favor, Carlos. Porque creo que no. Yo no he tenido ninguna restricción. Perdón, voy a intentar. Tranquilo, tranquilo. Mientras lo va solucionando, esperamos, tenemos conocimiento, nos han informado en el Congreso de la República, diferentes contactos que hemos tenido, que muy seguramente el día de mañana se va a conocer el texto oficial aprobado en primer debate. Muy seguramente podremos tener un conversatorio posterior. Listo, perfecto, Carlos, se ve perfectamente la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Pues efectivamente lo que hablábamos y mencionaba ahorita brevemente es que sí han sido muchos los puntos que se han proyectado y a veces uno lee de un lado, escucha del otro y muchas veces no llega a una conclusión clara de qué quedó y qué no quedó. Como tal, en este momento no podemos tampoco decir de que ya va a ser algo fijo porque vienen los siguientes debates y es posible que algunos aspectos desaparezcan, se modifiquen. Sin embargo, uno empieza a identificar las tendencias de lo que implica la reforma tributaria y no está mal hacer unos cálculos de cómo nos va a afectar de cara a visualizar o poder identificar algunos temas de planeación que se pudiesen ejecutar en estos 2 meses y medio que quedan. Entonces, en esta medida, la presentación, como decía Juan, está focalizada para temas de personas naturales y por lo tanto vamos a mirar lo que corresponde al impuesto a la renta, el cual revisaremos las cédulas, como son las cédulas laborales, las de capital, las de pensiones y las no laborales, y el tema de dividendos. Miraremos un capítulo segundo que le corresponde a los impuestos que Juan mencionaba, que es lo que más ha sonado, que es el tema de ganancias ocasionales y cómo ha venido cambiando la tarifa que se ha proyectado. El otro, el tema de impuesto al patrimonio, que pegará bastante en los temas fiscales de manera permanente. Y por último, una obligación formal que ya Juan acababa de mencionar. Entonces, en el impuesto sobre la renta, pues como mencionaba, se trata de pronto hasta el momento clarificar si hay unas variaciones en las obligaciones de presentar declaraciones. Y en este caso, se mantiene lo que corresponde en la obligación de presentar cuando el patrimonio sea superior a 4.500 VTs, lo cual son más de 171 millones. Ahora, en el caso de ingresos, se mantiene igual la obligación de presentar, independiente del patrimonio, si tiene ingresos superiores a 1.400 VT o equivalente a 53 millones. Este mismo concepto aplica tanto, o esa misma tarifa aplica tanto para cuando supere el tema de consumos de tarjetas de créditos, compras o consumos, consignaciones bancarias
o se trate de responsables del impuesto sobre las ventas. En este caso, no ha presentado ninguna variación. Ahora, la tarifa, como les mencioné, yo vi proposiciones en las cuales planteaban subir la tarifa del impuesto de la renta al 41%, y fue una proposición que pues, fue sujeta, tuvo bastante acogida, pero al final a la fecha ya no va y se mantiene la tarifa, la cual va desde el 19% hasta el 39%, aplicando la correspondiente fórmula señalada en el artículo 241 del Estatuto Tributario. ¿Y eso por qué? Porque lo vamos a ver que no solamente va a tener incidencias en las rentas laborales, sino en todas las rentas de la cédula general. Entonces, en el tema de rentas de cédulas laborales, para poder llegar a un mayor entendimiento, debemos visualizar cómo es una depuración de la renta. Y en este caso partimos de la base que el contribuyente, persona natural, debe en la cédula de laboral reconoce todos los ingresos, pero esos ingresos puede descontarle a lo que son considerados unos ingresos no constitutivos de renta, los cuales, menos esos ingresos no constitutivos, nos da la renta líquida cedular de trabajo. Que no se modificaron lo que corresponden a esos ingresos no constitutivos de renta, lo correspondiente a los aportes obligatorios a los fondos de pensiones y de solidaridad y los aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, en el caso de este ingreso no constitutivo, las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual se mantienen, pero que no excedan del 25% del ingreso laboral o limitada a 2.500 UAT. Esa es como la parte importante de los ingresos, sin perjuicio que también está dentro de este ingreso no constitutivo lo correspondiente a los aportes a salud, a apoyo para financiamiento de la promoción y la educación, pagos a terceros por alimentación y aportes voluntarios por COVID. Entonces, como mencionamos, esa renta de la cédula de trabajo es importante para hacer los correspondientes casos y ahorita cuando veamos un tema numérico, pues identificaremos por qué empieza a tomar relevancia este cálculo para hacer los correspondientes y aplicar las correspondientes limitaciones. Entonces, de esa renta líquida celular, yo puedo restar adicional unas rentas exentas. ¿Y qué son rentas exentas? Son aquellas que por disposición del legislador se desean no gravar o establecer a tarifa cero. En este caso, se mantienen todas igual, pero recordemos y miremos cuáles están actualmente, y es el aporte voluntario a los fondos privados de pensiones y cuentas AFC y ABC. Siempre que no excedan el 30% de los ingresos brutos, que es la renta líquida celular que acabamos de leer, y no pueden exceder los 3.800 VT al año. Eso muy ligado al tema de Scandia, pues se mantiene esa condición. Y también dentro de las rentas exentas están las indemnizaciones por accidentes de trabajo, indemnizaciones que impliquen la protección a la maternidad, gastos de cierre de trabajador, auxilio de cesantías sobre las e intereses de cesantías limitada a las 350 VT y las cesantías acumuladas a 31 de diciembre del 2016. A este momento volvemos, no ha cambiado nada, pero estamos en la línea de entender cómo voy a calcular ahora las limitaciones que se plantean en este caso. Ahora, después, dentro de rentas exentas, está un beneficio que por ley se le otorga al trabajador sobre ese 25, sobre el ingreso laboral del 25%, que está limitado ¿a cuánto? A 240 VTs anual, pero lo cual significa, pero 240 VTs mensual, lo cual significa 2.288 anuales para un máximo anual de 109 millones de pesos. Ahora, con la reforma tributaria, dice, pues para efectos de esa renta exenta del 25%, se mantiene las 240 mensuales, pero me limita a que anualmente no pueda ser superior a las
790 VT, lo cual equivale a 30 millones de pesos. Y aquí es el primer punto que uno diría, es una reducción considerable en la medida que en lo que está actualmente estamos planteando la limitación de 109 millones y no la baja a 30, lo cual se genera una diferencia, una reducción en el límite de 79 millones 428 mil. Entonces, ahorita cuando hagamos unos cálculos, vamos a ver cómo se nos sube notablemente el impuesto en ciertos casos. Adicional, se plantea que la limitación de poder, digamos, de acogerse a esa deducción del 25, que actualmente está limitada, digamos, para independientes, para aquellos que tengan 2 trabajadores superen un periodo de trabajo durante el año superior a 90 días, poder acoger a esa renta exenta. Ahora, se elimina esa necesidad de tener los 2 trabajadores y se predicaría, por lo tanto, también para los trabajadores independientes sin la consideración de los empleados, de los trabajos que consigan. Entonces, ya tenemos en este caso lo que corresponde a las rentas exentas. A esa, digamos, también puedo sumarle o depurar en la declaración lo correspondiente a las deducciones. Ay, perdón. Lo correspondiente a las deducciones. Dentro de las deducciones no sufrieron ningún cambio, y lo cual están, y voy a relacionar, está el tema de intereses de vivienda, lo cual está supeditado a que no puedan exceder a más de 1.200 VTs al año, el aporte a las cesantías, los pagos de medicina prepagada, las deducciones de dependiente económico, y ahorita haré referencia más adelante a una posible interpretación de un beneficio que se origina con la reforma tributaria, el 50% de los gravámenes a los movimientos financieros y los préstamos educativos de el ICTs con un máximo de 100 VTs. Entonces, tenemos las rentas exentas, las rentas laborales, las cuales solamente lo correspondiente al 25% presenta un cambio. Ahora, cuando yo tengo la sumatoria del ingreso de la renta líquida de trabajo, la primer cálculo que hice después de los ingresos no constitutivos, yo debo calcular que la sumatoria de las deducciones y las rentas exentas no superen el 40%, con un máximo de 5.040 VTs, lo que actualmente está en la legislación colombiana. Sin embargo, con la reforma tributaria se pretende limitar el número de VTs. ¿Por qué? Porque ya me lo pasa de 5.040 a 1.340. Y 1.340 estamos hablando de 50 millones de pesos. Entonces, la limitación que se plantea en este caso es que las rentas y las rentas exentas y las deducciones en cualquier caso no podrán ser superior a 50 millones de pesos. Eso implica una reducción de 140 millones de pesos en reducción. Ahora, también se plantea como para tratar de sopesar la disminución de beneficios fiscales, la creación de un alivio fiscal por dependientes. ¿Y quiénes son dependientes? Los hijos menores, los padres que sean dependientes, que no tengan para su congrua subsistencia, los abuelos, de personas que dependan de un contribuyente, y le está diciendo que puede llevar como deducción 72 VTs, lo cual 72 VTs al año. No lo describe exactamente al año, pero sí dice 72 VTs. Pensamos nosotros que corresponden a 72 VTs al año por un máximo de 4 dependientes. Y estos 4 dependientes no podrán, digamos, este beneficio fiscal no se encuentra limitado a lo que analizamos ahorita de deducciones y de rentas exentas. Entonces, visualicemos esto en un caso numérico. Entonces, del lado derecho encontramos el tema de una persona que tiene ingresos mensuales por 42 millones de pesos, lo cual le da un ingreso de 504 millones de pesos.
A eso le resto los ingresos no constitutivos de renta, lo cual estamos calculando que corresponden a los aportes de pensiones, aportes a salud y los fondos de solidaridad. Entonces, la renta líquida neta sería esos ingresos de 504 millones menos esos ingresos no constitutivos, los cuales nos da 483 millones. Entonces, ahora voy a restarle las rentas exentas. Y las rentas exentas corresponden en este ejemplo a los aportes efectuados a fondos privados por 144 millones, que es la máxima. Yo quiero mirar cuál sería lo máximo de un contribuyente que pudiese aportar de acuerdo al límite de aportes de fondos voluntarios de pensiones. Y no tiene otro concepto de rentas exentas, sino únicamente corresponde a los ingresos laborales. Entonces, a ese ingreso laboral, actualmente yo puedo mirar que le da un total de 109 millones de pesos que pudiese llevar como renta exenta por temas laborales, pero recordemos que actualmente está en 2.888 millones de pesos. Si yo lo comparo con, en el mismo ejemplo, en la depuración con reforma tributaria, lo cual está del lado izquierdo, el límite ya inmediatamente se me reduce a 790 VTs, lo cual estaríamos bajando de 109 millones sin reforma a 30 millones de pesos con reforma tributaria. Ahora, en el caso de las deducciones, digamos que son iguales, estamos hablando de intereses de vivienda de la persona que tiene una casa y tiene un dependiente, lo cual tiene un máximo de 32 VTs mensuales y anuales representarían 384 para un máximo de 14.593.000. Eso para nuestro ejercicio es igual con o sin reforma tributaria. Entonces, ahora yo digo, voy a restar, hacer el cálculo y digo, las rentas exentas menos las deducciones sin reforma tributaria nos da una total de rentas exentas y de la sumatoria de los dos da 314 millones de pesos, 0,56. Con reforma ya se nos bajó y se nos bajó a 234. Pero ahora, recordemos que uno diría, fueron gastos reales incurridos, además de la adición del 25%, pero yo tengo que tener de presente que no pueden superar más del 40% de la base gravable neta, que es, o sea, en este ejemplo, 483 millones de pesos. Sin reforma nos da 191 millones de pesos, 540 mil. Con reforma tenemos la máxima que no puede superar a 50 millones 925 mil. ¿Qué se traduce esa limitación? Que después de hacer la depuración de la renta con la reforma tributaria de 483 mil, solamente voy a poder restar 50 millones de pesos, lo cual me da una renta líquida de 432 millones. ¿Qué nos lleva? Que en el comparativo del impuesto que va a pagar esta persona, pasó de pagar 74 millones de pesos a pagar 123 millones de pesos. Entonces vemos cómo nos afecta considerablemente el tema de la limitación de las deducciones, dado que se restringe que no puede superar esas 1.340 VTs. Ahora, en el mismo ejercicio, pero ya no entrando a revisarlo todo, vemos que se incluía la posibilidad o deducción reducir hasta 384 millones de pesos, pero adicionalmente le están diciendo por dependientes, usted puede llegar a un máximo de 72 VT anuales. ¿Qué se traduce en eso? Que pues me están regalando en la medida que tenga dependientes. Si no los tengo, pues no los puedo mostrar. Pues en últimas, pues sí me va a bajar un poco el impuesto, pero no va a ser una consideración, una cuantía considerable. Entonces, aquí esto es lo que corresponde a la cédula de rentas laborales, que su operación efectivamente va a generar un mayor pago de impuestos. En el caso de pensiones, lo cual corresponde tanto a pensión de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes o riesgos profesionales,
Hay una parte exenta, la cual no puede superar actualmente las 1000 VT, o sea, 38.000 pesos de la renta de pensiones. Lo que exceda de ese valor, o sea, 456.000, estaría grabado. Pues ese tema pensional también, esa renta exenta, me lo van a reducir, porque pasa de las 12.000 VTs anuales a 1.790, lo cual significa una reducción en 388 millones de pesos. ¿Eso qué lleva? Que las pensiones efectivamente van a empezar a pagar impuestos considerablemente. Ahora, la siguiente cédula es una cédula de dividendos. Y en el tema de la cédula de dividendos ha sido bastante los temas de evolución, de cuál iba a ser su tarifa, si era una tarifa con descuento, si era con descuento. Pero para arrancar, digamos, en el tema de dividendos que se distribuyan a personas naturales, cuando los dividendos que se distribuyen ya fueron grabados en cabeza de la sociedad porque no sujeron a ningún beneficio tributario, la tarifa actual es del 10%. Ahora no lo quieren subir a la tarifa del 20%. En el mismo sentido, cuando se trate de dividendos que no fueron grabados en la sociedad por aplicación del incentivo tributario, pues cuando se haga la distribución de los dividendos, esos dividendos estarían grabados a la tarifa corporativa, o sea, del 35, más el 10% actualmente, y con la reforma tributaria también aplica el mismo procedimiento, lo cual significaría la tributación del 35 más el 20. En últimas, estaríamos diciendo que el impuesto a los dividendos para no residentes terminan siendo en una tarifa del 20%. Ahora, ¿qué pasa cuando los dividendos se distribuyen a una persona natural residente colombiana? En ese caso, pues el comparativo es que en este momento, cuando corresponden a utilidades que ya fueron grabadas, la tarifa es del 10%, y cuando no fueron grabadas, del 35% más el 10%. Sin embargo, la reforma tributaria plantea que el tema de los dividendos va a estar sujeta a una tarifa que oscila entre el 0 y el 39% en la medida que nos remite al artículo 241. Sin embargo, dice, pero ¿por qué a los extranjeros les concede el 20% y para nosotros una tarifa marginal del 39%? Está ligada con un descuento que ya voy a mencionar. Ahora, se ha discutido y se ha planteado cómo está la redacción si me toca salir a liquidar activos para repartir dividendos acumulados, si me toca correr en este periodo de 2 meses para tratar de distribuir los dividendos que más puedas, evitándome la subida de la tarifa. Y a diferencia que ocurría en anteriores reformas tributarias, se planteaba unos temas transitorios, lo cual significaba que la tarifa aplicable era la vigente a la fecha de la generación de la utilidad. Sin embargo, la reforma tributaria en este caso dijo, cuando se trate de dividendos, se tomará de referencia el dividendo pagado o abonado en cuenta. Esto seguramente será algo que pueda llevar a sujetos de discusión en el sentido que, no planteándose un régimen de transitorio, todos los dividendos que se decreten a partir de la reforma tributaria puedan estar grabados a esa tarifa superior ya marginal del 39%. Y como mencioné ahorita, el tema es por qué el extranjero paga a la tarifa del 20% y yo nacional pago a la tarifa marginal de hasta el 39%. Y es que le está permitiendo que al final haga una depuración de la renta de cada una de las cédulas y pueda descontar el 19%, el cual está supeditado a una fórmula, que es la renta líquida cedular en VTs menos 1090 porque es a partir del cual arranca el tema de tributación de la renta del artículo 241 multiplicado por el 19%. Entonces, aquí vamos a visualizar de que pues
de alguna manera se pretende compensar o digamos, permitir el descuento de los impuestos, que de alguna el impuesto a los dividendos que estaría de alguna manera a una tarifa superior y marginal. Ahora, la retención en la fuente. La retención por el caso de los dividendos estaría supeditada a la tarifa del 20%, lo cual lo podría descontar cuando presente su declaración como retenciones practicadas. ¿Cuál es el comentario que se pudiese hacer sobre esto? Y es que si yo miro de manera independiente una renta laboral, yo hago, la persona natural hace su depuración de su declaración y le da que su tarifa marginal es del 28% después de aplicar la correspondiente depuración de esta renta. Ahora, sin embargo, lo que están diciendo es las cédulas general compone también para el cálculo de la tarifa, tanto las corresponde a los temas laborales, de capital, de pensiones y no laborales, súmele también los de dividendos. ¿Qué nos lleva? Que si esta persona, sin reforma tributaria, hiciera la depuración de la única renta que tuviese, que sea la renta laboral, estuviera grabada a la tarifa del 28%, con la reforma tributaria, sumarle el tema de los dividendos que está grabado a la tarifa marginal del 39, me pudiese subir también el efecto para el impuesto correspondiente a las rentas laborales. Entonces vemos que el agregar en un solo componente, en una sola cédula, el tema de rentas de dividendos a la renta cedular general, pues va a tener no solamente una mayor tarifa, sino poder subir la base al tratar de apalancar, al tratar de subir la totalidad de los ingresos que sobre la cual calcularía el artículo 241. Y ahí hemos dicho, bueno, en este momento, ¿qué opciones se tiene para pues, evaluar los riesgos de las, pues, digamos, el mayor impuesto? Y aquí tenemos de referencias, evaluar si tienen utilidades que se puedan repartir en este periodo que queda, 2 meses que quedan. Segundo, hemos llegado al punto de evaluar en ciertas circunstancias, en estructuras de planeación, de cómo llevar la titularidad de estas participaciones a sociedades del exterior en las cuales se tenga un convenio de doble tributación. Y es que esos convenios de doble tributación permiten la reducción de la tarifa en el concepto de distribución de dividendos, en algunos casos al 0%, y llegando a jurisdicciones en las cuales tampoco tenga una tributación más alta o considerablemente alta. Por ejemplo, en el caso de España, con unos regímenes especiales de EPE. Y ese tema de planeación va a ser uno de los elementos que entrarán a jugar no solamente por reducir el tema de la ganancia en la distribución de dividendos, en las ganancias de capital, sino también ciertas jurisdicciones para el tema de protección de inversión. Protección ante posibles procesos de expropiación sin indemnización, para lo cual estas jurisdicciones tienen tratados que protegen las inversiones, lo cual les garantizaría que tendrían por lo menos el derecho a la indemnización. Eso corresponde a los temas de que seguramente pues entrarán en furor en estos pocos días que quedan. Ahora, ¿qué pasa cuando la distribución se hace entre sociedades nacionales? Actualmente, la retención entre dos sociedades nacionales es del 7.5 si los dividendos fueron grabados. Si los dividendos no fueron grabados, el 35 más el 7.5. Con la reforma se sube del 7.5 al 10%, pero se le permite que la retención que se practica en ese impuesto se le traslade al final al contribuyente, aminorando, digamos, no aminorando, pero permitiendo que el efecto se neutralice. No se trate de un 10 más un 20 o un 10 más el cálculo del 39, sino que ya se tenga en consideración ese 10 que se hizo entre distribución de sociedades nacionales. Aquí hablamos ahora el tema de las rentas no laborales y como lo mencionó Juan Pablo, se pretende derogar el artículo 36 en el cual habla que la distribución de acciones o cuotas de interés
o su traslado de capital, producto de la capitalización de la cuenta de revalorización del patrimonio, es un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. Este artículo ya ha venido presentando bastantes evoluciones en su interpretación a través del Consejo de Estado, en el cual no era claro si estábamos hablando de distribución en acciones, estaba grabadas solamente cuando correspondía a la cuenta de revalorización del patrimonio, o de por sí la distribución en sí misma de utilidades en acciones no estaba grabada. Ya ha sido aclarado en reciente sentencia. Sin embargo, en este caso, el legislador quiere derogar, lo cual significa que cualquier distribución en acciones para efectos fiscales, ya sean de cuentas de revalorización o no, estén grabadas. Esta aplicación no solamente para sociedades que cotizan o no cotizan en bolsa. Entonces, esto va a llevar a que ya como mecanismo de planeación o diferimiento en el pago de impuestos, ya no se tenga en cuenta la distribución de las utilidades, porque ya inmediatamente en distribución de utilidades en acciones, porque inmediatamente ya se debe validar y configurar el correspondiente impuesto. Otro de los puntos que mencionó Juan Pablo, las rentas, dentro de las rentas no laborales, las sociedades que cotizan o estén inscritas en la bolsa de valores, que no superen más del 10% al momento de su enajenación, se entendían como ingreso no constitutivo de renta. Ahora se reduce al 3%. Sin embargo, entonces, ¿qué opciones, qué mecanismos se tendrían que validar para, ya que no va a estar, ya van a estar grabadas la enajenación de acciones cuando represente más del 3%, pero es que la norma dice cuando se trate de enajenaciones que ejecuten durante el mismo año gravable, lo cual significaría que como mecanismo de planeación y seguramente de identificación es validar si puedo hacer la transferencia no en un solo periodo, sino en 2 periodos o en 3 periodos, de manera tal que la enajenación se mantenga el ingreso no constitutivo de renta. En el tema de rentas de capital, como rendimientos financieros, intereses y otros, no hubo un cambio. Ahora, ya tenemos que hacemos la depuración de la renta sumando todas las subcédulas, y aquí en este caso se está otorgando un beneficio adicional en el cual el contribuyente podrá deducir el 1% del valor de los bienes y servicios adquiridos durante el año sin que exceda de 240 VTs o equivalente a 9.120.000. ¿Qué pasa? Entonces, si yo, aquí no me la está haciendo referencia que corresponda a que tenga relación de causalidad con la actividad del contribuyente, no es necesario. Lo cual significaría que si yo compro un apartamento, la compra de por sí del apartamento, y digamos un apartamento que valga 500 millones de pesos, me están dando la oportunidad de llevar como deducción el 1% de 500 millones, o sea, 5 millones de pesos. Si estamos hablando de la compra de 2 apartamentos, pues tendría una deducción de 10 millones, con la limitación de que no me puedo pasar de 9.120.000. Entonces, ahí se me reduce. Pero bueno, es un incentivo, es un mecanismo de fomentar la venta de bienes y servicios y ligado a que en este caso no tiene ninguna limitación ni en la correspondiente a la límite del 40% que hablamos de rentas exentas y deducciones, y que no necesariamente tiene que tener relación de causalidad con la actividad generadora de renta del contribuyente. Por último, en este caso no hace referencia de que ese 1% deba tenerse en cuenta para el cálculo de la depuración de las retenciones, por ejemplo, en el caso de pagos laborales. Ahora llegamos a esa adicional, a esa cédula general, en casos para el reconocimiento de costos y gastos, la administración podrá imponer topes de costos y gastos deducibles. En este caso yo me pregunto qué condición o que si este pasaría un control de constitucionalidad transfiriéndole una responsabilidad a la administración frente a algo que debe establecerse en limitaciones por ley, pero en la administración se pretende que tenga esa opción de determinar indicadores,
No obstante, para el caso de temas laborales, se presume o se estima que está en máximo del 60% de los ingresos brutos. Ahora, cuando el contribuyente considere que tiene costos o gastos como un trabajador independiente que supere esta cuantía, deberá indicarlo en la declaración. La pregunta es, ¿cómo lo declaro? ¿Cómo lo referencio? Ese más de 60%. Y además de que lo demuestre, pues está sujeto a la revisión de la administración, lo cual podrá, de no poder demostrarse por qué supere ese umbral de 60%, sujetos a las correspondientes sanciones. Entonces, vemos que la declaración de renta pues tiene muchos elementos, muchas restricciones, no es un proceso fácil de entender en la lectura y cada vez le meten unos temas adicionales que de alguna manera pueden llevar a complejidad al contribuyente al hacer su declaración o hasta el mismo para validar las opciones digamos, de planación que pudiese llegar a querer incurrir a la hora de hacer su declaración de renta. Ahora, se hizo unas modificaciones en el régimen simple y aquí tomando de referencia el régimen simple fue creado con el objetivo que las personas que pudieran incluir desarrollaran profesiones liberales o las sociedades de socios que fueran netamente colombianos y no sociedades extranjeras pudieran tributar a una tarifa reducida siempre y cuando no superara el umbral de ingresos que superara más de 1.000 VTs. ¿Qué pasó con esta? ¿Qué se pretende? Reducir la tarifa aplicable a este régimen simple que de por sí ya es bastante considerable y lo pretenden bajar a un poco más. Pero le plantea ciertas obligaciones. Oiga, usted si se sujeta a este régimen simple, debe presentar a partir de la reforma la declaración de activos en el exterior y si su patrimonio cumple los requisitos de cuantía para ser sujeto pasivo del tributo, deberá también presentar impuesto al patrimonio. Ahora, hay una limitación y es que ya los que generen ingresos menores a 3.500 VT no son responsables del IVA y deberán presentar su declaración en un solo único pago, tanto su declaración como pago. Se elimina, actualmente había unas restricciones de que solamente pueden aplicar a este régimen simple quienes estuvieran al día con todas sus obligaciones fiscales. Sin embargo, esta limitación se retira y ya permite que el contribuyente o quien quiera acogerse pueda acceder sin tener que validar si se encuentra al día con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y se le permite el descuento del 0.004% de los movimientos, gravamen a los movimientos financieros. Punto importante, y es la eliminación de algo que estaba siendo objeto de planeación para ciertos sectores, porque permitía hasta la fecha que se pudiesen acoger al régimen simple quienes efectuaran servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidas las profesiones liberales. Profesiones liberales significaba que tuvieran una tarjeta profesional. En este caso, muchas firmas, muchas empresas vieron la oportunidad de que sus miembros de junta directiva, sus socios, pudiesen acogerse a ese régimen simple y prestarle de alguna manera servicios de consultoría. De manera tal que la tributación se pudiese reducir, dado que se le imputaba un costo a la compañía, pero la persona natural que se acogía al régimen simple, pues tiene una tarifa menor. En este caso, esa opción de estos servicios de consultoría o científicos quedan por fuera del régimen simple de manera expresa, y únicamente se incluye como nueva actividad del régimen simple lo correspondiente a la educación, actividades de atención en la salud humana y asistencia social. Entonces, aquí podemos ver cómo se ha presentado una variación de las tarifas
en las tiendas, por ejemplo, y las actividades, por ejemplo, las tiendas pequeñas pasaron de una tributación del 2 mínimo y máximo del 16,6 al 1,2 y máximo del 5,6. Entonces están buscando de alguna forma que estas pequeñas tiendas se formalicen. Y así vemos en algunos, digamos, en las otras actividades, una reducción de la tarifa no sustancial, pero de alguna forma sí buscando llevar a la gente que se formalice en sus actividades de microempresa o diferentes actividades que de alguna manera están llevándose de manera informal. Otro de los impuestos que tiene cambios importantes es el tema de las ganancias ocasionales. ¿Y qué se entiende por qué? ¿Qué incluye las ganancias ocasionales? Incluye el tema de sucesiones, donaciones, lo correspondiente a la repartición de la porción conyugal o cualquier acto a título gratuito. También comprende los pagos que efectúen las fundaciones, los trusts, de personas del exterior a residentes colombianos. También incluye la liquidación de sociedades cuando han sido poseídas las acciones por un término superior a 2 años y también la venta de activos que sigue la misma regla que correspondan a activos poseídos por más de 2 años. Entonces, en el tema de las ganancias ocasionales, sí hubo una variación. Actualmente la tarifa está en el 10%. En la propuesta inicial de reforma, lo cual generó bastante discusión, se planteaba que esas ganancias ocasionales pasaran a la tarifa del marginal del 39% a que hace referencia al artículo 241 del Estatuto Tributario, pero dado, digamos, la presión y el ruido, sí, al final se ha concertado ya prácticamente con el gobierno y con, digamos, las bancadas, que estas queden en una tarifa única del 15%. Para el caso de loterías, las loterías estarían entonces grabadas actualmente al 20% y que quedarían al 25%. Entonces, vamos a ver que uno de los elementos a validar es quien esté dentro de las circunstancias de liquidar una sucesión o la intención de vender un bien inmueble o vender sus acciones, pues verificar si está dentro de este ganancias ocasionales porque el activo ha sido poseído por más de 2 años, de manera tal que lo pueda vender durante la vigencia del 2022, teniendo de presente que la tarifa es del 10% y no esperarse a la reforma tributaria que seguramente no va a quedar en ese 10%, sino va a tener una tarifa como mínima del 15%, que es lo que se llega a presentar en este primer proyecto de reforma tributaria. Ya se plantean ahora de manera puntual ciertos cambios. Cuando actualmente hablamos de herencias, hay unas partes que son consideradas exentas y corresponde, por ejemplo, cuando se trate de la venta, en el caso de herencia, perdón, de vivienda urbana del causante o la persona que fallece, que no puede ser superior la renta exenta de 7.700 VT. En este caso, si bien es cierto, se sube la tarifa, pero se le da una mayor parte de renta exenta, llevando a un máximo de 13.000 VTs, lo cual representa 494 millones de pesos. Ahora, actualmente estamos en el caso de bienes heredados que estén en inmuebles rurales, del causante, digamos, la limitación actual también es 7.700 VTs. Ya por, digamos, oposiciones de administración, no pueden aplicar de manera concurrente lo señalado para vivienda urbana y para vivienda rural. Ahora, con la reforma tributaria, en lo que se hablaba inicialmente de vivienda rural, ya no necesariamente tiene que ser vivienda rural, sino se permite que corresponda a la segunda vivienda diferente, a la segunda inmueble que sea diferente a la vivienda de habitación del causante, pero limitada a 6.500 VTs. En el caso de herencia y porción conyugal, que actualmente está en 3.490, baja a 3.250. Para efectos de herencias, legados y donaciones que
tienen actualmente una renta exenta del 20% sin que exceda de 2.290 VT, o sea, 87 millones de pesos, baja ese umbral y se mantiene el 20%, pero supeditado a un máximo de 1.625 VT, lo que equivale a 61 millones de pesos. Entonces vemos cómo en línea, salvo en el primero de los casos, pues está bajando ciertas rentas exentas. Y por último, pues el tema de los libros, ropa y utensilio de las personas se entienden como exentos. Ahora, en el caso de la vivienda, la venta de apartamento, de habitación o de casa, actualmente, en lo que mencionaba efectivamente Juan, se puede reconocer como renta exenta hasta 7.500 VT, año 2022, de equivalente a 285 millones de pesos. Pero no puede superar la venta del inmueble 15.000 VTs. Si el inmueble que se vendiese fuera por 600 millones, lo que es superior a las 15.000 VTs, pues ya no puede aplicar el incentivo. Con la reforma tributaria se está bajando el número de VTs que puede reconocer como renta exenta, pasando de 7.500 a 5.000, pero ya no contando con la limitación de las 15.000 VTs. Pero con el objetivo de generar el fomento en la compra o en la movilidad de los recursos, en la compra-venta de bienes inmuebles, para que usted pueda acceder a este beneficio, le implica que los recursos deben ser depositados en una cuenta AFC y destinados para la adquisición de un apartamento de habitación o para el pago de un crédito hipotecario. Entonces, en últimas, será motivo de validar por flujos qué me resulta mejor, tener los recursos económicos o acogerme a este tema de el beneficio de renta exenta por la compra y venta de apartamentos. En el caso de los seguros de vida, actualmente hay una parte exenta, lo cual equivale a 12.500 millones de pesos, pero con la reforma tributaria se pretende limitar a 3.250, significando un monto de máximo de 123 millones de pesos. Lo que exceda este monto ingresa a la cédula general y estaría grabada a la tarifa marginal del 39%. Entonces, un seguro de vida, empieza uno a pensarlo, realmente resulta para seguros de vida cuantiosos justificable tener ese seguro teniendo de presente que el 39% se le va a ir en temas de impuestos. Entonces, seguramente será objeto de validar esquemas de planeación, porque pues si yo de alguna manera cambio el beneficiario de ese seguro, no para que quede en cabeza de una persona natural residente, sino en cabeza de una persona jurídica extranjera, de cara a validar si la tributación que se pagase en esa jurisdicción del exterior puede ser reducida o en algunas circunstancias nula, si pudiese diferir ese efecto fiscal de manera tal que en vez de pagar el impuesto del 39%, se quede esos recursos en la sociedad del exterior y solamente con motivo de la distribución de utilidades se pague un impuesto en Colombia. Entonces, al respecto, pues habrá sujeto a discusión atendiendo unos temas particulares de la ley 2155 del 2021 que hablaba sobre la normalización y que de alguna forma pretendía hacer transparencia de ciertos beneficios que se generasen por motivo de muerte. Eso será sujeto de planeación y validación y discusión. Ahora entramos en... Carlos, antes de pasar al tema de muy importante impuesto al patrimonio, y digamos como para hacer un pequeño resumen y unas pequeñas conversaciones sobre el tema. Temas, rendimientos exentos del Fondo Voluntario de Pensiones del artículo 126 raya 1. Tenemos claro que no hay ninguna modificación, eso es un parte de tranquilidad.
Tenemos una reducción, digamos, en el beneficio del aporte por esa limitación, digamos, de las rentas exentas y deducciones de que usted nos hablaba, pero digamos que tenemos tranquilidad en que hasta el momento, por ahora, no hay modificaciones referente a las rentas exentas provenientes de los fondos voluntarios ni las condiciones que hoy en día tenemos, ¿de acuerdo? De acuerdo, Juan. Sí, sí, estamos en línea. Eh, Listo. en tema del impuesto al patrimonio, pues lo cual se habló siempre que el impuesto como patrimonio va a ser de carácter temporal, pues esto ya se establece que va a ser de carácter permanente, planteándose unas variables que dependerán al monto de ingreso, pero que efectivamente este impuesto al patrimonio es el que creería va a generar más discusión y que ha presentado mayor preposiciones en el Congreso y que finalmente, digamos, haciendo una validación con funcionarios que estuvieron en las comisiones de discusión, eh, no resulta no resultó lo que inicialmente se proyectó, y es que se estaba planteando que correspondiera a valores intrínsecos. Yo ahorita lo vamos a enseñar si no va a corresponder a unos costos fiscales. Pero partiendo de la base, ¿quién es el sujeto pasivo del impuesto al patrimonio? Y aquí hablamos primero que corresponden a las personas naturales y las sucesiones ilíquidas contribuyentes de impuesto de renta y complementarios y régimen sustitutivos. ¿Qué significa? Que incluye al régimen simple como régimen sustitutivo, pero señala que se trate de contribuyentes. Entonces, sé que no va a ser una posición pacífica, pero ¿qué pasa respecto de un menor que recibió un inmueble de herencia, que es una casa que no genera rendimiento ni ninguna rentabilidad y que separa el umbral para ser sujeto al patrimonio? Por ejemplo, tiene una casa, una finca de recreo que vale 3.000 millones de pesos y que fue heredada. La norma dice que se trata de contribuyentes. No se puede confundir contribuyentes con declarantes. ¿Y quiénes son contribuyentes de acuerdo al estatuto tributario? Los que generen el hecho generador, lo cual significa la obtención de rentas. Y aquí no es renta, es porque estoy obteniendo o arrendamientos o algún rendimiento de ese bien inmueble, pero en este caso no necesariamente la persona que pueda llegar a tener un activo, como es un activo inmobiliario que no genere rentas, inmediatamente dentro de la línea del impuesto al patrimonio. Como lo mencioné, esto no es algo pacífico y puede ser sujeto a discusión seguramente. Ahora, también está incluyendo las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído en el territorio colombiano, salvo lo que aplique a algunos tratados y algún tema de legislación interna. Y aquí, mire que ya sí lo señaló, dice, no importa que no tenga que señala que no incluye el concepto de contribuyente o declarante, no me dice, sino está haciendo referencia, si usted tiene patrimonio allá, me lo toma en consideración para presentar la declaración de impuesto al patrimonio. Y para el caso de personas naturales, no excluye las acciones de sociedades nacionales, como sí ocurre en el caso de sociedades extranjeras. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es posible que los inversionistas extranjeros opten por sacar sus recursos en estos 2 meses de cara a que a la validación del impuesto al patrimonio no les llegue a generar efecto cuando se trate de personas naturales. Un tercer sujeto pasivo corresponde a las personas naturales, nacionales, extranjeras, que no tengan residencia en el país respecto de los activos que tenga a través de establecimiento permanente. Creería yo que esta cláusula, este numeral no era necesario porque ya con el segundo era suficiente. Cuarto sujeto pasivo, las sucesiones ilíquidas de causantes y residencia del país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país. Y como el impuesto de patrimonio se va a causar año a año y en una sucesión ilíquida, pues tendré que validar si esos activos que hacen parte de las sucesiones líquidas están en el territorio colombiano cuando se valide la causación del impuesto al patrimonio.
¿Qué va a pasar? Que posiblemente ciertos activos, unas obras, se lleven afuera al exterior, o de pronto unos activos monetarios ya no se tengan en, sociedad, en bancos colombianos, sino se lleven al exterior, lo cual pudiese significar que pudiese bajar el impuesto al patrimonio respecto a esas sucesiones ilíquidas, si en últimas se está tomando de referencia no el patrimonio neto, sino solamente el poseído en el territorio colombiano. Un quinto sujeto pasivo son las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto de renta en Colombia y que posean bienes ubicados en Colombia, diferente a acciones, cuentas por cobrar e inversiones de portafolio. ¿Cuáles serían entonces las que de pronto llegasen a no estar dentro de esos sujetos pasivos? Cuando una sociedad del exterior tenga, y que lo vincularía es bienes inmuebles, yates, botes, obras de arte o maquinaria. ¿Qué pasa respecto de una sociedad que tiene alquilada maquinaria en el territorio colombiano y que su valor sea superior para estar sujeto al impuesto al patrimonio? Pues seguramente va a ser parte de los sujetos pasivos de este tributo. Ahora, el impuesto, ya pasando a mirar el hecho generador. El hecho generador estamos hablando que es la posesión al 1 de enero de cada año. Y en este caso, lo escuchaba alguien, me decía, yo estoy en el umbral, pero no estoy en este momento en el umbral para ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, lo cual es poseer más de 2.736 millones de pesos, equivalente a 72.000 VT. Y la dije, bueno, pero es que ese umbral está tomando de referencia lo que usted está calculando es con su patrimonio actual a este año. Tenga presente que el hecho generador no es el de 31 de diciembre, sino el 1 de enero. Y al 1 de enero, seguramente, puede usted, si tiene bienes inmuebles, pues sus bienes inmuebles están sujetos a incremento de los avalúos catastrales y en ese caso pudiese llegar a subirle ese impuesto al patrimonio. Ahora, ¿cómo se determina el hecho generador? Tomando de referencia el patrimonio bruto, lo cual, el patrimonio, el total de activos, menos las deudas a cargo que tenga el contribuyente. En este caso, adicional, se le permite, como ocurrió en anteriores reformas tributarias, excluir la casa o apartamento con un máximo de 456 millones de pesos al año 2022. ¿Quiénes son? Aparte se plantean unas bases especiales. Esas bases corresponden a acciones que no cotizan en bolsa, sociedades que cotizan en bolsa y fundaciones o trusts del exterior. Y en este caso, en el primero es el que mayor atención ha tenido, y es que inicialmente se planteaba que para efectos de determinar el impuesto al patrimonio no tomara de referencia el valor fiscal que usted declara respecto de sociedades colombianas y que no cotizaran en la bolsa de valores, sino que tomara de referencia el valor de esta sociedad e hiciera un comparativo del valor fiscal y el valor intrínseco. Y el valor intrínseco es el patrimonio neto de la sociedad, que es activos menos pasivos, dividido en el número de acciones en circulación. Entonces pudiese llegar que una persona fiscalmente tuviera unas acciones por un costo de 10 millones de pesos, pero su valor intrínseco pudiese ser 100 millones de pesos y tendría que irme a esa referencia de valor intrínseco. En lo que tenemos hasta la fecha identificado y que seguramente mañana saldrá publicado, es que ya no se va a tomar de referencia ni el costo fiscal de acciones ni el valor intrínseco, sino debe tomar usted inicialmente el costo fiscal de la fecha de adquisición de las acciones ajustados por el IPC, fecha entre la cual se está calculando, del año correspondiente en el cual se está calculando el impuesto. Entonces, eso pudiese llegar a resultar para ciertas personas beneficiosas porque son acciones que no tienen mucho antigüedad, que al hacer el costo del IPC, aún siendo superior al costo declarado en renta, sigue estando por debajo de su valor intrínseco o de mercado de las acciones. Pero pues
son temas que tendría uno que cuantificarlos y... Pero, ¿qué es importante? Tomar de referencia que no necesariamente el impuesto a patrimonio sea igual a lo que se declare en el impuesto sobre la renta. Y aquí vemos el siguiente ejemplo, y es un contribuyente que en el año 2000 aporta a una sociedad 500 millones de pesos y representan el 100% de participación de la sociedad. La compañía, a la fecha, al año 2021, tiene activos por 5.000 y pasivos por 4.200 millones, lo cual le genera un patrimonio líquido de 800 millones de pesos. Si la regla va a ser de ajustar el costo fiscal de las acciones, o sea, los 500 millones de pesos, por el IPC, tendríamos que al hacer el cálculo y aplicarle los IPC correspondientes de cada año, esas acciones no toman de referencia los 500, sino nos pasen a un valor ajustado de 1.400 millones de pesos. Pero si yo hoy miro en la sociedad de la cual soy el único accionista, el valor de esta sociedad no son 1.400 millones, sino son 800 millones. Eso puede llegar que se genere una subestimación del costo fiscal del contribuyente y que seguramente, viendo estas diferencias, esas consideraciones, puedan pasar a un control constitucional y declaren como ilegal, pues inexequible el tema de ajustar el valor de las acciones por el IPC. Yo creo que eso estará supeditado a un posterior análisis y seguramente para algunos puede resultar mejor que el valor intrínseco, pero para otros no necesariamente. En el impuesto, ahora, el otro base gravable especial es lo que corresponde a el valor de mercado. Y el valor de mercado que corresponde al 31 de diciembre del día anterior, o sea, el 1 de enero, que es el hecho generador del impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué me implica? Yo tengo que pedir a la entidad financiera que me certifique cuál era ese valor comercial y que, por ejemplo, en la situación actual, donde se ha presentado a veces caídas de la bolsa de valores, pues el valor que estoy declarando en renta, la cual corresponde a su costo de adquisición, sea para efectos fiscales, para efectos del impuesto al patrimonio inferior, porque tomo referencia el de bolsa, lo cual actualmente pues está por debajo, usualmente en las compañías que están, como se está viendo actualmente en el mercado. Pero eso lo tengo que validar año tras año para verificar cuáles han sido las variaciones de mercado de las acciones. Ahora, el impuesto al patrimonio respecto de fundaciones, trusts, seguros con componente de ahorro material, fondos de inversión y cualquier otro negocio fiduciario. Aquí haríamos la anotación y eso será seguramente punto de discusión. ¿Qué se entiende por patrimonio líquido subyacente? Y vamos al siguiente ejemplo. Una persona que creó una fundación y le transfirió $50,000 y esta fundación prestó unos servicios, generó unos ingresos por inversiones. Al final de unos años pasó su inversión de 50,000 a 250,000, de los cuales 50,000 se quedaron en la fundación y 200,000 lo transfirió a título de aporte a una sociedad del exterior, la cual volvió y reinvirtió, obtuvo rendimientos y ese patrimonio de 200,000 pasó a $1,000,000 de pesos. ¿Qué se entiende por patrimonio líquido subyacente? El millón de dólares o los 250,000 que están en cabeza de la fundación. Y yo creo que el legislador, cuando estaba tratando de redactar, estaba buscando una forma amigable para lograr entender sobre qué base quería aplicar el tema de las fundaciones. Y es que pudo haber dicho, cuando se trata de los aportes, no es aportes porque aportes son 50,000 lo que inicialmente transfirió. O esto dijo valores contables. Valores contables no lo señaló, porque fuera valores contables o fiscales de la fundación tenían el valor de los $50,000 que quedaron más los 200,000 que tienen a título de aporte. Eso yo creo que será objeto de discusión
pero en mi consideración entendería que el costo por el cual, o el valor por el cual se deba declarar los derechos en fundaciones, sea el valor intrínseco, o sea, los 50.000 más los 200.000, que es el valor del aporte a la sociedad, no llegando a un tema de fondo. En el caso de fundaciones, trusts, se plantea situaciones particulares en el cual cuando se creen fundaciones en el cual se plantee que los beneficiarios están condicionados o no tienen el control o tienen alguna limitación en el acceso a los beneficios, sea el fundador o constituyente originario el que deba declarar el impuesto al patrimonio. Ahora, cuando se trate de que el constituyente ya ha fallecido, será la sucesión ilíquida la obligada a reconocer ese valor en el impuesto al patrimonio hasta el momento en que se hagan las correspondientes distribuciones. Ahora, cuando el fundador no haya sido, digamos, no se tenga ninguna consideraciones anteriores, y en el caso que el fundador constituyente originario no pueda ser determinado o la sucesión ya haya sido liquidada, en ese caso dice, el beneficiario directo, sujeto a plazo o no sujeto a plazo, que tenga control o sin control, será el obligado a declararlo. Entonces, ¿qué implica frente a estructuras que han efectuado a través de fundaciones? Entrar a validar quién es el correspondiente obligado a la presentación de este impuesto al patrimonio y sobre qué bases vamos a tomar de referencia para incluir. Ahora, tarifas. La tarifa va por los años de 2023 a 2026, una tarifa que es marginal, que arranca en el 0,75 para patrimonios superiores a 72.000 VTs, hasta una tarifa marginal del 1,5, lo cual implica para patrimonios superiores a 239.000 VTs, equivalente a 9.000 millones de pesos. Entonces vemos que no va a ser un impuesto que va a tener incidencia económica y habrá que validar qué alternativas de planeación se tienen para bajar el tema del patrimonio sin que esto implique una violación de los marcos legales. A partir del 2027 ya la tarifa se nos reduce, desaparece el 1,5 y la máxima termina siendo del 1%. Por último, como mencionamos en el último capítulo, obligaciones formales que ya mencionó Juan, y es que el contribuyente del régimen simple, pues están en la obligación de presentar el impuesto, no el impuesto, sino la aclaración de activos del exterior, y ya no limitado tampoco a las 2.000 VTs, que era a partir del monto en el cual los contribuyentes estaban en la obligación de declarar esos activos en el exterior, sino que todo el que tenga cualquier activo en el exterior, independiente de la cuantía, deban presentar esta declaración. Pues hasta ese punto y estando dentro de los límites, pues esperamos haber ayudado y estaremos atentos a resolver sus inquietudes. Listo, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por esta resumen, digamos, de los puntos más relevantes de personas naturales. Me gustaría tomarme estos últimos minutos para hablar de algunos temas que me parece que son relevantes. Primero, hay ahí como una discusión que me parece razonable que conversemos, y es el tema de dependientes. Como usted muy bien lo mencionaba, hoy en día tenemos una deducción por dependientes que va del 10%, y se incorpora en el proyecto de reforma una nueva deducción por dependientes que tiene una limitación de 72 unidades de valor tributario hasta 4 dependientes. En diferentes escenarios se ha planteado la siguiente conversación y me gustaría plantearla. ¿Tenemos o tendríamos ahora 2 deducciones por dependientes? Es decir, podría, si fuera aprobada, obviamente, el proyecto de reforma como está en este momento, con esos problemas de redacción que se denotan, podría decirse que entonces mañana Juan Pablo Martínez en su declaración de renta podría decir, oiga,
yo tengo una hija, entonces tomo dependientes del 10%, limitado allá al 40% y a todas esas limitaciones que usted nos contó. Y adicionalmente abajo puedo volver a tomar 72 unidades de valor tributario. Podría tomar las dos beneficios. Serían beneficios concurrentes, también un poco metiéndonos en esa nueva definición que se está cambiando en el proyecto de reforma. ¿Cómo lo ve? ¿Hay margen de discusión o no? Sí, realmente, digamos, en la consideración de beneficios concurrentes es cuando se trate del mismo hecho. Sin embargo, estamos hablando que el mismo legislador lo está planteando, se lo está diciendo a ustedes, no me tomen en consideración las rentas exentas o las deducciones, sino que esto tendrá un máximo de 72 VTs y máxima hasta 4. Yo pensaría que la administración de impuestos va a decir no, porque estamos hablando del mismo sujeto beneficiario. Sin embargo, desde el punto de vista de literalidad o lectura de la norma, no me está planteando y es el mismo legislador el que lo está incluyendo de manera autónoma. De acuerdo, de acuerdo. Siendo consciente de esa restricción Sí, desde de los acuerdo. argumentos. Y la conversación puede ir incluso un poco más profunda. ¿Qué pasa entonces si yo, repito, Juan Pablo Martínez, tengo una hija, entonces tomo el 10% de dependientes, tomo 72 unidades de valor tributario sin ningún tipo de limitación y adicionalmente dentro de las deducciones del 1% tomo el gasto por el colegio de mi hija, que lo tengo soportado en una factura electrónica en una factura electrónica y lo pagué por medios electrónicos? Porque también dice que puedo tomar como deducción hasta el 1% de compras y bienes sin importar ningún tipo, digamos, de relación de causalidad ni ninguna otra limitación distinta a que el pago sea electrónico y esté soportado en una factura electrónica. Sí, porque diferente a lo que ocurre a la actual, la edición de la 72 VT no me está pidiendo validación en la reacción de que correspondan a la demostración de esos gastos. De acuerdo. No, está diciendo, usted tiene un dependiente, vive con usted. Yo necesito que usted me muestre que le invita a almorzar o que le está... Sí. Porque usted tenga un dependiente, ya métalo en esa lista del 1 de máximo 72 VT. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pero eso va a ser discusiones que eso no se resuelven ahorita. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Digamos, la idea es como transmitirle un poco a nuestros oyentes del día de hoy que nos acompañan ahí está el proyecto. Y cuando uno me parece que compara un poco lo que arrancó el gobierno con lo que estaba hoy, con lo que va hoy en la discusión, me parece sensato incluso pensar y comentar que cuando uno proyecta números se reduce un poco la tributación de las personas naturales. Cuando la presentación del proyecto de reforma del gobierno fue un poco más agresiva desde el punto de vista recaudativo, con las modificaciones se están metiendo dentro de las discusiones, se reduce un poco el impacto tributario para las personas naturales, referente específicamente a la cédula general, subcédula, rentas de trabajo. Tiene problemas de redacción el proyecto y eso es una de las cosas que me gustaría denotar. Por eso se dan este tipo de interpretaciones, este tipo de cuestionamientos donde uno decía, puedo tomar entonces ahora 3 beneficios que parecían ser o parecieran ser el mismo hecho económico. No está tan claro y es un poco lo que nos vamos a enfrentar si llega a ser aprobado como está en este momento y como muy bien lo dice Carlos, pues dependerá un poco también de los desarrollos que se vayan dando, digamos desde el punto de vista doctrinario y obviamente lo que pensará la DIAN, que muy seguramente será muy restrictiva su interpretación y versus lo que uno pueda llegar a sostener como contribuyente. Otro tema que me parece relevante mencionar es el tema de los seguros de vida, Carlos. Nos contaba usted que obviamente hay una reducción en la renta exenta, pero que pueden haber algunos mecanismos digamos, de planeación o optimización para respecto a los beneficiarios de esos seguros de vida. Podría uno llegar a pensar, como usted lo mencionaba, dejar de que los beneficiarios sean personas naturales residentes en Colombia y pensar en sociedades del exterior, sociedades con convenios para evitar la imposición. Eso me pareció muy interesante. No sé si hay alguna adición sobre ese tema que me pareció relevante. Sí, yo la verdad estoy precisamente en un caso de seguros
Eh, y el tema del seguro empieza a tener un tema de restricciones, tomando de referencia que la renta exenta termina siendo en unas cuantías de alguna manera menor, dando más de 130 y algo millones de pesos. Y sumándolo, un seguro pues, entra a generar un tema de impacto considerable. Y hay situaciones donde dice, ¿cómo hago para trasladar, ya no sea el titular, el beneficiario nacional, sino sea una sociedad del exterior que posiblemente no tenga una tributación o tenga una tributación reducida? O pueda de alguna forma, oye, cuando se valide el seguro, ya deje usted ser residente colombiano. Entonces, sí, existen elementos de planeación y como les decía, esa parte tampoco es tan pacífica porque hay una parte de la ley 2155 que pretende hacer un tipo de transparencia en rentas o en cosas que se generen utilidades de sociedades del exterior. Entonces, creería que todavía hay momento para organizarlo. El tema de la planeación ha llevado, digamos, no solamente para este caso de seguro, sino en general, a que usted traslade gente a vivir al exterior. Hay gente que tiene un caso de un señor que lo estamos planteando y es cambiarlo de jurisdicción. Y hasta el tema de renunciar a la nacionalidad colombiana y buscar una jurisdicción en la cual tenga una tributación de alguna forma razonable por el objeto de negocio que él desarrolla y validar la aplicación de convenios. Los convenios tienen cláusulas súper importantes y que llegan a ser de alguna manera interesantes. Caso de dividendos y a modo general, por ejemplo, España tiene una distribución de dividendos que está a tarifa del 0%, Suiza también, y otras jurisdicciones del 5%. Entonces puedo bajar el tema de la tarifa y a veces hasta el tema de las ganancias de capital en la venta de acciones. De Entonces, acuerdo. eso, todos temas, al final vamos a ver quién va a tomar alguna decisión de pronto salir del país. Muy interesante. Otro tema que nos preguntan mucho, o digamos en mi campo, cuando me reúno con clientes es, bueno, impuesto al patrimonio. Eso es una de las grandes, obviamente, pilares de esta reforma y obviamente uno de los grandes impactos para nuestros clientes y las personas que hoy nos están acompañando. Y siempre nos dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para planear un poco este gran impuesto que, pues que aunque la tarifa ahora es marginal, como usted lo explicaba, y eso hace que el impacto sea un poco menor a lo que estamos acostumbrados, pues ya ahora es permanente. Entonces, pues ya es un impuesto con el cual vamos a tener que, en teoría, convivir de aquí en adelante. Entonces uno piensa, nos preguntan mucho, ¿qué pasa con las disoluciones de sociedades conyugales? La repartición de esos bienes, digamos, entre cónyuges, especialmente cuando hay una concentración muy amplia patrimonial sobre alguno de los cónyuges y sobre el otro no. Uno entiende que eso funciona para bajar un poco la base, digamos, repartir o atomizar ese patrimonio o esa concentración de patrimonio en el otro cónyuge y aprovechar de pronto dos rentas o dos bases, dos exenciones o dos rangos tarifarios del cero. Me explico. Si yo tengo un patrimonio de 6.000 millones de pesos en mi depuración, resto la casa de habitación de 500 millones, me quedan 5.500, pero recordemos que los primeros 3.000 millones no tributan, entonces mi base gravable serían sobre 2.500. ¿Qué pasa si disuelvo mi sociedad conyugal, si lo tuviera, y entonces pongo 3.000 en cabeza de mi esposa, 3.000 en cabeza de Juan Pablo, y entonces ya cada uno al ser su depuración resta 500 millones de casa de habitación, por hablar de números cerrados, y pues ninguno queda sujeto porque los 2.500 están dentro del rango de los primeros 3.000 que no tributan? ¿Funciona? ¿Lo ve viable? Pues efectivamente, y sí lo vemos viable y sí se ejecuta. Tenemos, digamos, para poco tiempo, pero es una de las maneras, y ahí vienen a jugar temas de usufructo, de los contratos de usufructo, para no perder la titularidad, de hacer liquidación de las sociedades conyugales, planteando no necesariamente la pérdida del control del activo, mientras distribución de beneficios, beneficios que puede ser también temas de usufructo. Hay temas de planeación internacional para bajar patrimonios, sin que, con los
digamos, con las diferentes interpretaciones que se puedan generar, pero eso respecto a activos en el exterior o temas de planeación en Colombia de poder calificarse como comerciante. Y aquí tenemos que decir, ¿cómo declaran los comerciantes? Los comerciantes están obligados a declarar por el costo de adquisición, lo cual muchas veces resulta siendo inferior en el caso de bienes inmuebles, que el avalúo catastral es puede ser superior al costo de adquisición. Entonces, entran a una y dicen, mire, a usted podemos organizarle de alguna manera el tema de hacer liquidación de sociedades conyugales, lo cual no significa que se acabe su matrimonio, sino solamente para efectos económicos, organizar sus estructuras no en Colombia, sino trasladar estructuras internacionales y adicional ver cómo, digamos, desde el punto de vista de los activos que no me puedo trasladar al exterior, cómo los puedo declarar por un menor valor, como por ejemplo será el tema de cómo declaran los comerciantes obligados a llevar contabilidad. Esos son los puntos de referencia. Súper, súper interesante. Al final, obviamente, de la presentación quedan los datos de la firma de Carlos Andrés, donde podrán consultar todo este tipo de opciones, porque una cosa es pensar la idea, otra es ejecutarla, ¿no? Hay que, no solo es pensarla, sino ejecutarla bien. En ningún caso es igual al otro. De acuerdo. Por último, nos dan dos preguntas. Una se la traslado, Carlos, a ver qué opina, la otra la respondo yo. La primera es, Fernando nos pregunta, doctor Cañón, ¿usted compraría una propiedad, por ejemplo, un apartamento de renta para rentarlo en este año grabable 2022? ¿O sería mejor esperar y hacer la inversión el próximo año? ¿Qué opina usted? Nos pregunta Fernando, uno de estos oyentes. Pues desde el punto de vista fiscal, la compra no está grabada. El problema está es la venta. Ahora, porque el impuesto se predica del momento de enajenación del activo. Ahora, lo que pasa es que estamos en una situación política que lleva a evaluar el riesgo país. Y si es correcto tener inversiones en el territorio colombiano, porque estamos en la primera reforma tributaria, pero no sabemos si exista un segundo periodo presidencial de Petro y nos lleve a considerar, oiga, yo por qué invertí, tengo todos mis activos acá en Colombia y ahora no tengo liquidez cuando debo tener la liquidez por X o Y circunstancia política. Entonces, yo soy de la teoría que vamos despacio. El tema de la reforma tributaria actualmente no es el elemento esencial, sino la validación del manejo político que se le está dando para temas electorales, o temas de petróleos, temas de inflación. Ahora se dice, mire, es que estamos en un dólar de 4.600 y sacar mis pesos a comprar 4.600. Y decía, 4.600 es alto. Viajar con 4.600 no es nada, lo que es en pesos a pasarlo a dólares o euros. Pero escuchaba en un comparativo lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina. Y el equivalente de lo que inicialmente en el periodo de Kirchner significaría que para nosotros al final ya no estuviéramos en un dólar de 400, sino de 120.000 pesos por dólar. El problema puede ser que lleguemos a un tema de evaluación muy fuerte, que haber invertido en este momento en dólares fue una buena opción, versus quedarse y pretender que que baje de 4.600 a 3.800. Si bien es una opción, también es probable, pero el riesgo para mí es más en los temas de cambios políticos y tener una devaluación fuerte, grande, que la diferencia en lo que me estoy pensando que pudiese retornarse a un dólar a lo que estaba el año pasado. De acuerdo, de acuerdo. Nos preguntan, buen día, las valorizaciones que al final del año queden en el fondo de pensiones, ¿se debe incluir en la base gravable del impuesto del patrimonio? Ahí entro yo, y que Carlos Andrés no lo valide. Las valorizaciones que se generan dentro del fondo voluntario de pensiones no son parte del patrimonio del contribuyente. Entonces, si yo invertí en el fondo voluntario 2.000 millones de pesos y esos 2.000 han generado valorizaciones por 300 millones de pesos,
El saldo de mi cuenta al final del año son 2.300 millones de pesos, pero mi patrimonio fiscal son 2.000 millones. Las valorizaciones, mientras no sean retiradas, mientras yo no las realice y las capitalice, no hacen parte del patrimonio fiscal del contribuyente. Por eso sostenemos que es una herramienta de planeación tributaria las inversiones para efectos de impuesto al patrimonio, las inversiones hechas a través del fondo voluntario, porque las valorizaciones no van a aumentar su patrimonio. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, perfecto. Por último, las últimas dos preguntas, Carlos, ya para liberarlo, nos pasamos unos minuticos, pero para liberarlo. Nos preguntan, ¿para el tope de pensiones se toma el ingreso neto o el bruto de la pensión? Para el tope de la renta exenta. Está sobre el patrimonio bruto, creo que es sobre Sí, el patrimonio bruto. entendería uno, entendiendo un poco la pregunta de Alberto es, yo tengo una pensión de X valor, resto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, sobre ese valor aplico el tope de renta exenta y sobre la diferencia pago el impuesto. De acuerdo. ¿Cierto? De acuerdo. Y por último, nos pregunta Juan Torres, las personas que no tienen rentas laborales sino de capital u otras, ¿pueden deducir lo de dependientes? Sí, porque ese 1% está sin tomar de referencia la limitación de costos o deducciones o rentas exentas que se prediquen en las diferentes rentas. De acuerdo. Diría uno que los que tengan ingresos de la cédula general, ¿cierto? De la cédula general. Y algo que será interesante es va a ver cómo va a salir ese formulario, porque no es fácil su lectura de la reforma tributaria y pasarlo ya a temas de desarrollo, de diseño de ese formulario va a ser temas seguramente que pudiesen llegar en su modificación, estructuración, a generar posiblemente diferencias entre lo pactado y lo que realmente termine siendo en el efecto económico de la presentación de la declaración. De acuerdo. A veces la DIAN legisla a través del formulario. Total. Perfecto. Bueno, pues creo que ha sido un enriquecedor tema. Carlos, mil y mil gracias por compartirnos todos sus conocimientos, todas sus apreciaciones. Gracias por compartir este espacio conmigo. A todos nuestros clientes que están conectados, mil y mil gracias por habernos acompañado. Al final quedan los datos del doctor Carlos Andrés por si quieren alguna duda o consulta con él. Fue un gusto haberlos tenido el día de hoy y seguiremos en la medida en que vaya avanzando este proyecto de reforma. Seguramente nos veremos próximamente. Carlos, un gusto. A usted, Juan, muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Un gusto a todos, que estén muy bien, adiós. Muy bien.